Mi nombre es Elena Ramírez. Tengo 29 años y hasta hace poco trabajaba como contadora forense en una prestigiosa firma de la ciudad. Digo, hasta hace poco, porque los eventos que estoy a punto de contar cambiaron mi vida para siempre. Todo comenzó cuando mi padre, Roberto Ramírez, uno de los empresarios más exitosos del país, fue diagnosticado con una enfermedad terminal. Mi hermano Marco y yo recibimos la noticia de manera muy diferente. ¿Cuánto tiempo le queda?, fue la primera pregunta de Marco, típico de él, siempre pensando en la herencia. Yo, por otro lado, dejé mi trabajo temporalmente para cuidar a papá. Pasábamos horas juntos mientras recibía su tratamiento, hablando de todo y de nada. Fue durante esos momentos que empecé a entender por qué papá siempre había sido tan reservado sobre sus negocios, especialmente con Marco. Tu hermano tiene un don para gastar dinero, me dijo una tarde mientras mirábamos el atardecer desde su habitación del hospital. Pero tú, Elena, tú tienes el don de hacerlo crecer. No entendí completamente lo que quería decir en ese momento. Estaba demasiado ocupada asegurándome de que estuviera cómodo y recibiera la mejor atención. Marco aparecía ocasionalmente, siempre con alguna emergencia financiera que resolver. Papá, necesito un préstamo para mi nuevo negocio. Oh, papá, encontré una oportunidad de inversión increíble. Lo que Marco no sabía era que papá me había estado entrenando en secreto durante años. Cada vez que visitaba, papá me daba documentos para revisar, me pedía opiniones sobre inversiones, me hacía analizar estados financieros. ¿Por qué me muestras todo esto, papá?, le pregunté una vez. Porque necesito saber que alguien podrá mantener mi legado, respondió con una sonrisa cansada. 3 meses antes de su muerte, papá me pidió que instalara cámaras de seguridad en su oficina en casa. Quiero grabar algunas cosas importantes, dijo. También me dio una llave USB con instrucciones específicas de no abrirla hasta después de la lectura del testamento. Marco se volvió más frecuente en sus visitas cuando el estado de papá empeoró. Lo encontré varias veces husmeando en la oficina, buscando documentos, tratando de acceder a la computadora. Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden, decía cuando lo descubría. Una semana antes de morir, papá tuvo una larga conversación con Marco en su oficina. Las cámaras que instalé captaron todo. Hijo, dijo papá, sé que esperas heredar la empresa y el dinero, pero necesito que entiendas algo. El verdadero valor no está en cuánto tienes, sino en cómo lo usas. Marco asintió distraídamente, más interesado en los papeles sobre el escritorio que en las palabras de nuestro padre. La noche antes de su muerte, papá me llamó a su lado. Elena, en mi oficina hay una caja fuerte detrás del cuadro de tu madre. La combinación es su fecha de nacimiento. Dentro hay documentos que necesitarás después. No los mires hasta que sea el momento adecuado. ¿Cómo sabré cuándo es el momento adecuado?, pregunté. Lo sabrás, respondió con una sonrisa débil. Confío en ti, siempre lo he hecho. Papá falleció al día siguiente, sosteniendo mi mano. Marco llegó 2 horas después, preguntando inmediatamente por el testamento. El funeral fue un evento grande. Papá era respetado en la comunidad empresarial, y cientos de personas vinieron a presentar sus respetos. Marco se pavoneaba entre los asistentes, actuando ya como el nuevo jefe del imperio familiar. No se preocupen, lo escuché decir a algunos socios de papá, mantendré el legado de la familia intacto. La lectura del testamento fue programada para una semana después del funeral. Durante esa semana, Marco comenzó a hacer cambios en la oficina de papá, removiendo sus objetos personales, reorganizando todo. Deberías esperar hasta después de la lectura del testamento, le sugerí. ¿Por qué? Todos saben que soy el heredero natural, soy el hijo mayor, el único varón. Papá siempre quiso que yo continuara su legado. Lo que Marco no sabía era que yo había estado revisando las grabaciones de la oficina de papá. Vi cómo, en las últimas semanas, había estado entrando a escondidas, buscando documentos, haciendo llamadas desde el teléfono de papá. También descubrí algo más perturbador. Marco había estado falsificando la firma de papá en varios documentos, intentando transferir activos a su nombre antes de la muerte de papá. La noche antes de la lectura del testamento, decidí revisar la caja fuerte que papá había mencionado. Dentro encontré 3 sobres, uno marcado, para el abogado, otro, para Elena, y el tercero, evidencia. También encontré una nota adicional. Elena, si estás leyendo esto, significa que llegó el momento. Tu hermano probablemente ya ha comenzado a mover las piezas. Mañana descubrirás por qué confié en ti todos estos años. Lo que sucedió en la lectura del testamento cambiaría nuestras vidas para siempre. La lectura del testamento estaba programada para las 10 de la mañana en el despacho del abogado familiar, el doctor Méndez. Marco llegó media hora antes, vestido con un traje italiano y su habitual sonrisa arrogante. Buenos días,
Hermanita, dijo al verme, ¿lista para escuchar los últimos deseos de papá? Noté que llevaba un maletín nuevo de cuero, probablemente comprado con la tarjeta de crédito de la empresa que había estado usando desde la muerte de papá. El doctor Méndez nos recibió en su oficina. Era un hombre mayor que había trabajado con papá durante décadas. También estaban presentes dos socios principales de la empresa y la tía Clara, la hermana menor de papá. Antes de comenzar, dijo el doctor Méndez, Roberto dejó instrucciones específicas sobre cómo proceder hoy. Marco se inclinó hacia adelante en su silla. Podemos saltarnos las formalidades, doctor. Todos sabemos por qué estamos aquí. El abogado lo ignoró y sacó un sobresellado. Primero, debemos ver este video. ¿Video? Marco palideció ligeramente. ¿Qué video? El doctor Méndez insertó un USB en su computadora y giró la pantalla para que todos pudiéramos ver. Era papá, grabado en su oficina 3 meses antes de morir. Si están viendo esto, comenzó papá en el video, significa que ya no estoy con ustedes, pero antes de que se lea mi testamento, hay algunas cosas que deben saber. Marco se movió incómodamente en su asiento. Durante los últimos 5 años, he estado monitoreando cuidadosamente cómo mis hijos manejan el dinero y los negocios. Elena ha demostrado un juicio excepcional y una integridad inquebrantable. Marco, papá hizo una pausa. Su expresión se endureció. Marco ha malversado más de $2 millones de la empresa a través de cuentas falsas. Ha falsificado mi firma en múltiples ocasiones y ha intentado transferir activos a su nombre sin mi conocimiento. Esto es ridículo. Marco se puso de pie. Está manipulado. Por favor, siéntate, dijo el doctor Méndez firmemente. El video no ha terminado. También sé, continuó papá, que Marco tiene deudas de juego significativas. Ha perdido más de 5 millones en varios casinos durante el último año. La tía Clara jadeó. Los socios empresariales intercambiaron miradas preocupadas. Mentiras, gritó Marco. Elena te manipuló. Ella te puso en mi contra. Me mantuve en silencio, sacando mi laptop y conectando la USB que papá me había dado. Elena, dijo papá en el video, sé que ahora mismo tu hermano probablemente te está acusando. Abre el archivo, evidencia, en la USB que te di. Mis manos temblaban ligeramente mientras abría los archivos. Eran docenas de videos de las cámaras de seguridad, Marco entrando a escondidas en la oficina, falsificando firmas, haciendo llamadas furtivas, estados de cuenta bancarios mostrando transferencias ilegales, recibos de casinos. Como pueden ver, continuó papá, no estoy haciendo acusaciones sin pruebas. Marco, hijo, te di múltiples oportunidades para cambiar, para demostrar que podías ser responsable, pero elegiste la codicia sobre la familia. Marco se desplomó en su silla, todo color abandonando su rostro. Por lo tanto, papá miró directamente a la cámara. Mi decisión final es la siguiente: Elena será la heredera principal de todas mis empresas y activos. No. Marco se levantó de un salto, volcando su silla. Esto es imposible. Debe haber un error. No hay ningún error, dijo el doctor Méndez, sacando más documentos. Todo está legalmente documentado y verificado. Elena. Marco se volvió hacia mí, su rostro contorsionado de rabia. Tú planeaste esto. Me tendiste una trampa. La única trampa que hubo fue la que tú mismo te pusiste. Respondí calmadamente, aunque mi corazón latía con fuerza. Cada decisión que tomaste, cada documento que falsificaste, cada dólar que perdiste en el casino, esas fueron tus elecciones. Marco, mientes. Se abalanzó hacia mi laptop, pero la tía Clara se interpuso. Ya basta, Marco. Su voz cortó el aire como un látigo. He visto suficiente. Tu padre tenía razón. Hay más, dije suavemente, abriendo otro archivo. El video de la semana pasada, cuando transferiste 10 millones de la cuenta principal de la empresa a tu cuenta personal. Marco se congeló. ¿Cómo? Las cámaras nunca se apagaron. Marco, papá me pidió que las instalara por una razón. El doctor Méndez se aclaró la garganta. Dados estos nuevos eventos, debo informar que hay cargos criminales que considerar. No pueden hacerme esto. Marco retrocedió hacia la puerta. Soy el heredero, el hijo mayor. Todo esto me pertenece. Ya no, dije, poniéndome de pie. Y hay una última cosa que necesitas saber. La última cosa que necesitas saber. Continué, sacando un sobre adicional de mi maletín. Es que papá te dio una última oportunidad de redención. Marco se detuvo en la puerta, su mano temblando sobre el picaporte. ¿Recuerdas la conversación que tuviste con él una semana antes de su muerte? La que tuvieron en su oficina. Reproduje el video final. En él, se veía a papá ofreciéndole a Marco una opción: confesar sus errores y trabajar para remediarlos, o continuar por su camino destructivo.
te dio la oportunidad de admitir todo, dije suavemente, de comenzar de nuevo, con supervisión y ayuda, pero elegiste mentir, incluso en sus últimos días. Marco se deslizó lentamente por la pared hasta quedar sentado en el suelo, lágrimas corriendo por su rostro. Los 10 millones que transferiste la semana pasada, continué, fueron directamente a una cuenta señuelo. Papá la preparó hace meses, sabiendo que intentarías algo así. El doctor Méndez asintió, sacando más documentos. El dinero ha sido recuperado y transferido de vuelta a las cuentas corporativas. Tu adicción al juego, las deudas, las falsificaciones, enumeré. Papá sabía todo, y aún así, te dio una salida. ¿Por qué?, susurró Marco, su voz quebrada. ¿Por qué no me confrontó directamente? Porque esperaba que tomaras la decisión correcta por ti mismo, respondió la tía Clara. Roberto siempre creyó en dar segundas oportunidades. Me acerqué a mi hermano, arrodillándome frente a él, y yo también creo en ellas. Abrí el último sobre que papá me había dejado. Dentro había un plan detallado de rehabilitación y restitución. Puedes enfrentar cargos criminales y perderlo todo, dije, o puedes aceptar la ayuda que papá planeó para ti, un programa de rehabilitación completo, terapia, y un trabajo en la empresa, bajo supervisión estricta, por supuesto. ¿Todavía puedo ser parte de la empresa? Marco levantó la mirada, sus ojos rojos. No como ejecutivo, aclaré, comenzarás desde abajo, aprenderás cada aspecto del negocio, como yo lo hice, y tendrás que devolver cada centavo que tomaste. Los socios empresariales, que habían permanecido en silencio, finalmente hablaron. Elena, dijo uno de ellos, tu padre nos contó sobre este plan. Tienes nuestro apoyo completo como nueva CEO. Las semanas siguientes fueron intensas. Marco aceptó el programa de rehabilitación y comenzó a trabajar en el almacén de la empresa. Fue difícil para él adaptarse, pero por primera vez en su vida, estaba realmente trabajando. Implementé nuevos controles financieros y sistemas de transparencia en la empresa. Las ganancias aumentaron un 30% en el primer trimestre bajo mi liderazgo. Un mes después de la lectura del testamento, encontré una carta más de papá en su viejo escritorio. Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que has manejado la situación con Marco exactamente como esperaba que lo hicieras, con firmeza pero con compasión. Siempre supe que serías tú quien continuaría mi verdadero legado, no por ser la más inteligente con los números, aunque lo eres, sino por entender que un negocio familiar es precisamente eso, familia. La decisión de darle una oportunidad a Marco no fue solo mía, sabía que tú tomarías la misma decisión, porque a pesar de todo, es tu hermano. El verdadero poder no está en controlar a otros, sino en ayudarlos a ser mejores. Cuida de la empresa, pero más importante, cuida de tu hermano. Necesitará tu guía más que nunca. Con amor, papá. 6 meses han pasado desde entonces. Marco está sobrio y trabajando diligentemente. Cada semana deposita parte de su salario para pagar su deuda. Es un proceso lento, pero está progresando. La semana pasada, lo encontré revisando estados financieros durante su descanso. ¿Qué haces?, le pregunté. Intento entender, respondió. Todo lo que papá trató de enseñarme y nunca quise aprender, ahora lo veo. Sonreí. ¿Quieres que te explique? Pasamos la siguiente hora revisando los números juntos. Por primera vez desde que éramos niños, sentí que realmente estaba hablando con mi hermano. La empresa sigue creciendo, pero más importante, nuestra familia está sanando. Papá tenía razón, el verdadero legado no son los millones en el banco, sino las vidas que podemos impactar positivamente. Y cuando la gente me pregunta cómo logré convertir esta crisis familiar en un éxito, solo sonrío y digo, a veces, el mejor negocio es no olvidar que somos familia. Gracias por ver. Suscríbete al canal si te gustó. Nos vemos en el próximo video.